recordemos lo que habíamos venido trabajando en el video anterior cuando estuvimos mirando este Excel, donde dijimos que el Excel iba a ser dividido en tres partes. En la parte 1, en donde íbamos a hacer prácticamente una función, la parte 2 que íbamos a recibir esta función y lo que íbamos a hacer era a iterarla muchas veces por cada distancia, y la parte 3 que era seleccionar las 5 mejores distancias y realizar 5 tablas. Entonces en este video vamos a hablar primeramente de la parte 1. Voy a empezar a hacer el video, las funciones desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, ¿qué es lo más básico en el momento? Lo más básico es definir cuáles son las entradas. Recordemos, base de datos C1, base de datos C2, distancias. Si tienen alguna duda lo pueden ver en el video anterior, recuerden. Entonces, recuerden que en Sonar, deslizando esto hacia el workspace, le iban a dar cargar inmediatamente, iban a aparecer estas tres bases de datos, en donde tenemos una base de datos de Sonar que está totalmente ordenada, en la base de datos de Metal, en donde la salida en la columna 61 son todos unos, y la Roca, en donde la columna 61 también son solo menos unos. ¿Listo? Entonces, estas son las tres bases de datos que van a cargar cuando arrastren esta base de datos o cuando le den en el comando load. Ahora vamos a abrir este Excel y vamos a ir siguiendo el paso a paso que definimos en el Excel. Las bases de datos de la clase 1 va a ser Sonar Metal y de la clase 2 va a ser Sonar Roca. Entonces, estos dos datos ya lo tengo. En distancia, acá tenemos estos signos de comentario porque es la distancia que va a ir variando. Por el momento vamos a trabajarla con la distancia Euclidean. Y recordemos que estos valores TM, BM corresponden al porcentaje con el que vamos a dividir nuestra base de datos entre Training, Validation y Test. Listo, entonces ahora vamos a correr esto, evaluar, y vamos a tener esto, Metal Run, que va a ser Ramper. Si vamos a volver a ver la función Ramper. La función Ramper es una función que ponemos un número y lo que hace es dar los números en forma aleatorizada. Vamos a volver a intentarlo, mire, 100 Ramper, y cada vez cambia su orden. Si utiliza y los números no se repiten. Intentemos con un 11. Queda entonces una fila con 11 datos. Entonces lo que vamos a hacer es a crear un Ramper .111 valores, y también vamos a hacer un Ramper para 97 valores. Listo, entonces después de eso tenemos lo siguiente. ¿Para qué hicimos este Ramper? Recordemos acá en esta parte. Lo que hicimos este Ramper fue para coger de manera aleatorizada nuestras muestras de Training, Validation y Test, tanto de Metal como de Roca. ¿Qué hicimos? Entonces, de esta base de datos clase 1, lo que vamos a hacer es a coger unas seleccionadas filas. ¿Cuáles van a ser estas seleccionadas filas? Pues van a ser las de Metal Run, estas de la 1 a la 67. Miren, como pueden ver, se crearía una fila de 1 por 67, y estos van a ser las filas, y pues vamos a coger todas las columnas. Recordemos, filas y columnas. Es más, miren, cuando yo pongo acá, él me dice, estamos cogiendo de base de datos clase 1 las filas, miren, Metal Run, y las columnas todas. Entonces, ¿cuáles filas? Las de Metal Run. Y lo mismo pasa con Validation y con Test, pero entonces en esta parte lo tenemos. De Metal vamos a coger de la 1 a la 67, Validation de la 68 a la 89, de Test a la 90 a la 111. Si tienen alguna duda de cómo sacamos esto, les recomiendo que vean los videos anteriores en la lista de reproducción. Metal y para Roca es exactamente lo mismo. Por tanto, Training, Validation, Test y Training, Validation, Test. Lo que cambia es la base de datos y pues la media de aleatorización. Si es Metal Run, pues de 1 por 111, y si es de Roca Run,
pues de 1 por 97. Ahora, ¿qué sucede? Lo más importante es el modelo de clasificación, y es importante porque es solo para el training. Entonces vamos a sacar las dos medias. La media del metal, aún no tenemos esto, esperen, voy a correr hasta acá. Tenemos la media del metal y tenemos la media de la roca, ¿sí? Aquí podemos ver metal media 1 por 60, mírenla, es la media. Entonces ahora sí venimos a hacer la clasificación euclidia. Para la clasificación euclidia lo que realicé fue una función. Me adelanté un poco porque miren acá en esta parte, ¿qué dijimos? Vamos a coger una base de datos, esta es la de training, ¿sí? Vamos a cogerla y vamos a comparar la distancia que tiene con la media de metal, y vamos a coger esta misma base de datos y la vamos a comparar con la media de roca. Como ya sabemos que esta distancia es metal, entonces todas en la parte 1 tiene que dar 1, o sea, la distancia que hay a metal tiene que ser menor, digamos, tiene que ser menor que la distancia que hay a roca, de metal a roca, ¿sí? Pues la de training de metal. Pero si metiéramos la de training de roca, pues la de training de roca va a ser esta, mire, una de 59 por 61 va a ser esta. Y ahora esta base de datos la vamos a comparar con la media de metal y la media de roca. Teóricamente tendría que ser menor la distancia que hay a roca, entonces prácticamente sería si estamos estipulando con metal, entonces esta tiene que ser menor que esta. Pero si es con roca, entonces esta tiene que ser menor que esta, ¿sí? Y esto es lo que nos va a dar la diferencia en estas siguientes funciones. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue definir esto. Dijimos que íbamos a hacer una distancia entre el training de metal, la media de metal, la media de roca, y pues que íbamos a definir cuáles eran los targets. Los targets los definimos de esta manera, y pues vamos a definir con qué distancia, ¿sí? Entonces revisemos. Aquí tenemos que una función clasificar m en donde tiene estas siguientes entradas, tiene 4 entradas. ¿Cuáles son esas 4 entradas? La base de datos que va a entrar, ya sabemos, puede ser cualquiera de estas 6 bases de datos que sacamos previamente. Cualquiera de estas 6 bases de datos, ya sea Training Validation o test de metal, o Training Validation y test de roca. Cualquiera de estas 3 porque es solo para metales, y estas otras 3 para rocas. Si se confundieron ya vamos a ir revisándolo un poco más desglosadamente. Vamos a revisar la función de clasificar m. Clasificar m es una función que lo único que dice es sacarme cuáles son los bien de training y cuáles son los mal de metal de training. Miren, ¿recuerdan? Cuando hablamos de esta función, lo que dijimos era que nos interesaban estos valorcitos. Este valor de acá, este valor de acá, estos valores de acá, y cada valor de estos lo va a sacar una función. Entonces esta me va a decir número de bien y número de mal, esto me va a decir número de bien y número de mal, y así sucesivamente. Y lo que voy a hacer es ordenarlas acá en nuestra salida. Vamos a mirar cómo lo hacemos. Lo que hacemos acá con la función de clasificar m, que la estamos utilizando acá, es lo siguiente: entra database, entra la media de metal, la media de roca y la distancia que habíamos seleccionado previamente. Entonces database, miren, es metal training, ¿sí? Metal media, ¿cuál es metal media? Metal media es la base de datos de 1 por 60 venga, la vuelvo y la corro. Miren la metal media, voy a revisarla. Miren, metal media es de 1 por 60, y ahora roca media, solo que no sé por qué no me estaba guardando acá en el ANS. Si cuando uno guarda, se supone que guardaba en el ANS. Bueno, y la distancia, ¿cuál va a ser la distancia? La distancia es Euclidean. La base de datos va a ser lo siguiente: internamente se va a crear esta basecita de datos. Es una basecita de datos de distancias, no está en el Excel, pero les voy a enseñar la lógica, es muy sencilla. Lo que dice es: mida la distancia entre la base de datos
y la media de metal, ¿sí? Con el criterio de distancia que usted quiera. Y ahora esta es exactamente igual, mida la distancia de la base de datos, pero a la media de roca con la distancia que usted quiera. Entonces, media de metal y media de roca son las diferencias. ¿Sí ven? Entonces, eso sí es lo que está haciendo esta función. Comparando la distancia que hay entre esta base de datos y esta, y midiendo la distancia, y comparando esta base de datos con esta, y midiendo la distancia. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Lo que vamos a hacer es mirar si la distancia, esta distancia, es menor que esta distancia. Miren, entonces esta distancia es la de metal y esta distancia es la de roca. ¿Es menor la distancia de metal? Si es sí, entonces va a aparecer un 1, una fila de unos. Y si es no, va a aparecer una fila de ceros. Luego, ¿qué hacemos? Lo que hacemos puede ser sumar todas las distancias que están bien. Mire, dejémoslo un momento y ya lo explico. Acá, listo. Entonces, bien va a sumar todas las distancias que están bien. Va a sumarlas. Y mal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mirar a patrones y le va a restarlas bien. ¿Cuáles son los patrones? Patrones es el tamaño que tiene la base de datos. Miren, si yo escojo cualquier base de datos, imaginemos esta, metal test. Si yo le doy size, metal test, mire, me va a aparecer dos salidas, 22 y 61. Entonces, ¿qué es lo que a una salida la llamo patrones y a la otra, al guardarla con este signo, lo que me dice, lo que significa este signo es que este signo es que no quiero guardar la variable. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Mal va a ser el tamaño que tiene 22 menos las que quedaron bien. Ahora ya miramos cómo funcionaba clasificar M. Miremos clasificar R. Clasificar R, como pueden ver, es exactamente igual a clasificar M, pero cambia este símbolo. Este está diciendo que es menor la distancia a metal y este está diciendo que es menor la distancia a roca, con la lógica que estamos utilizando acá en esta parte. Eso me va a dar las siguientes salidas. Me va a dar estas salidas por cada función. Vamos a revisarlo. Ya podemos cerrar estas funciones, ya las identificamos. Y mire, bien metal training y mal metal training. Van a ser estas. Bien metal training y mal metal training. Esta. Bien metal validation y mal metal validation. Bien metal validation, mal metal validation. Y estas las de test acá. Pero así no me interesa guardarlas. Bueno, es exactamente lo mismo para metal y para roca. Estas son las de metal y estas son las de roca. Lo que cambia es este, miren. Metal media se mantiene metal roca y distancia, ¿sí? Pero cambia metal test, metal validation, metal training, roca validation, roca test, la función y pues el nombre de la salida. Y lo que hacemos es guardar tres salidas. Salida A, que salida A va a ser esta, un vector de 1 por 12, en donde lo que hace es guarda la primera va a ser bien metal, miren, igual que dice acá, bien metal training, luego va mal metal training, luego va bien roca training, luego va mal roca training, luego va bien metal validation, mal metal validation, ¿sí? Listo, entonces así va. Ahora las siguientes, RAN M y RAN R. Como recuerdan, es esta misma RAN que tiene acá, que están en esta parte de metal RAN. Ahora que vamos a volver a correrla todo. Si es, arrastramos la base de datos, seleccionamos acá y le damos evaluar sesión. Entonces, miremos las salidas. Salida A, salida B y salida C. Salida A de 1 por 12, salida B de 1 por 111. Miren, los tamaños son exactamente iguales a los que habíamos predefinido que iban a ser, y 1 por 97.
Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es el paso 2. Ir variando cada distancia. Para ir variando cada distancia, lo que vamos a tener que hacer es convertir la parte 1 en una función. Entonces, lo que vamos a hacer es a crear una nueva función y le vamos a poner, si era parte 1, pues llamémosle parte 1 función. Listo. Así puede ser, igualmente puede ser el nombre que uno quiera. Ahora lo que va a ir en parte 1 función, estas van a ser las entradas. Entonces definamos cuáles van a ser las entradas. Base de datos 1, igualmente en el Excel están en la misma ubicación. Base de datos clase 2, distancia, y empecemos. tm, bm, tm, esto lo que significa es número de training de metal, número de validation de metal, número de test de metal, ¿sí? Listo. Entonces esto ya lo tendríamos. Vamos a comentarlo. Ahora vamos a definir cuáles son las salidas. Las salidas habíamos dicho que eran estas tres. Salida A, salida B y salida C. Listo, y ahora lo que tenemos que hacer es prácticamente, si copiamos esto, le damos acá y acá le damos pegar, tenemos que venga, cuando voy a quitar estos comentarios de acá, de esta parte. Igualmente el código está entendible, no creo que haya ningún problema. Esto, control C y control V. Lo que va a ser variable va a ser entonces esta distancia. Como pueden ver, esto no varía, nada de esto varía, nada de esto, pero la distancia sí lo va a hacer. Listo, entonces guardemos esta función y vamos a probarla. Voy a cerrar parte 1 y esta parte 1 función la voy a copiar, voy a limpiar mi mesa de trabajo y voy a abrir ahora sí mi archivo index. Lo que voy a hacer con este archivo index va a ser limpiarlo un poco. Voy a poner acá primero definir que esta va a ser la parte 1. ¿Y qué es lo que hace la parte 1? Recordemos esto y estos valores. Espera, estos valores vamos a irlos copiando de acá. Entonces son en la parte de arriba 67, 67, 22, 22, 59, 59, 19 y 19. Y ahora base de datos clase 1, ¿cuál va a ser? Va a ser sonar metal, y esta va a ser sonar roca. La distancia, voy a definir la distancia acá como una variable para poderla ir cambiando y voy a decirle que sea igual a esta Euclidean. Acá esto. Bueno, ahora intentemos ahora sí llamar la función. Lo que salida A, B y C. Listo, tenemos salida A, salida B y salida C. Con esto concluimos
esta primera parte del video. Ya sé que es un poco larga, pero es muy necesaria porque ahora, gracias a esto, a que automatizamos el código de esta manera, miren, solo sale salida A, salida B y salida C, y vamos a poderles poner el nombre que nosotros queramos. Digamos A, B y C simplemente. Venga, le doy CLC clear. Aquí no tengo nada. Bueno, pues esto de acá no lo necesito por el momento, pero ya lo utilizaremos luego. Evaluar sesión, y como pueden ver, un código supremamente limpio. Muchísimas gracias.